Mis estimados aprendices del Tecnólogo en Supervisión de Sistemas de Agua y Saneamiento, oferta cerrada con EPQ, muy buenos días. Paso como siempre a saludarlos, a desearles una feliz semana, a contarles que ya casi se nos termina este trimestre. La última semana de este mes es una semana libre. La semana anterior, o sea, la tercera semana, es una semana que se dedica solamente a las personas que requieren hacer planes de mejoramiento, pero prácticamente tenemos que terminar formación en estas dos primeras semanas de septiembre. De hecho, pues estamos ya casi terminando el documento, hoy lo terminamos, así que necesito que la próxima semana me definan qué día, ya sea mañana o tarde. El único día en la mañana, bueno, los únicos días que estoy ocupada en la mañana la próxima semana es miércoles y viernes. Todas las tardes tengo disponibilidad para ustedes el resto de días para que me definan cuándo me visitan en el laboratorio porque necesitamos hacer una práctica. Entonces quedo pendiente de eso y por ahora pues les voy a mostrar en términos generales lo que nos queda de este documento. Recuerden que estamos en la fase 2 del proyecto, que se llama implementación, la actividad de proyecto 3 y el material de formación que están analizando conmigo se llama análisis e interpretación de muestras. De este documento, eh, ya hemos visto, la clase pasada hicimos de hecho un recorderis, todos los conceptos respecto a cómo debe actuar un laboratorio certificado, a las normas de seguridad. Y lo más importante, comenzamos a ver algunos parámetros de análisis de agua en laboratorio. Muchos de ellos ya los habíamos visto el trimestre pasado porque se analizan in situ, pero hemos aprendido cosas diferentes de aquellos análisis de aguas que se hacen después del muestreo. No como, no durante el muestreo, no en sitio, no en planta, sino de los que ya se hacen dentro del laboratorio. Especialmente le hemos dedicado tiempo a esta de alcalinidad y dureza, que son de los parámetros más representativos. En cuanto a los demás parámetros, por ejemplo, hierro y manganeso, nitritos y nitratos, sulfatos, cloruros, son parámetros que se analizan por espectrofotometría. Al comienzo de este trimestre veíamos una serie de equipos y explicamos ampliamente de qué se trata un espectrofotómetro, cómo funciona. Son equipos que a través de la tecnología y electrónicamente nos permiten seguir un protocolo que no nos da campo a equivocarnos. O sea, los espectrofotómetros nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, cuánto tiempo esperar para determinar el parámetro que nosotros escojamos. En cuanto a hierro y manganeso, el agua cuya fuente de captación sea de tipo subterránea, les decía yo la clase antepasada, por lo general tienen características de aumento de metales, por lo que pasan por un sistema rocosos, por partes subterráneas donde se pueda ver el agua afectada por la dilución de diferentes sustancias. Entonces es importante con mayor razón analizarlo. Esta parte de oxígeno disuelto, DBO y DQO la vamos a tomar ampliamente cuando miremos aguas residuales, lo mismo que sólidos totales, entonces no la estoy tomando en este momento porque la vamos a ver luego. Nitritos y nitratos sí son parámetros muy importantes porque además de que están definidos en la norma con valores mínimos, son un indicador de contaminación orgánica. La materia orgánica con contenido proteico presente en los cuerpos de agua se degrada, que es degradada por microorganismos
en compuestos más sencillos. ¿Cuáles son esos compuestos más sencillos? Los nitritos y los nitratos. O sea, la presencia de nitritos y nitratos en el agua quiere decir o es un indicador de materia orgánica que ha sido degradada por microorganismos. Conclusión, es un indicador de contaminación, por eso es que es tan importante valorar nitritos y nitratos. Además, porque generan una eutrofización en el agua. Si ustedes en alguna ocasión han visto un agua estancada, las aguas que no corren, como algunos lagos, algunas represas, que se vuelven verdes, mm, por lo general, pues por la presencia de algunos tipos de plantas, de algas, otras como llamadas, por ejemplo, la lenteja de agua. Estas plantas generan eutrofización, así se llama el proceso cuando el agua se vuelve toda verde y pierde oxígeno. Y son aguas ricas en nitritos y nitratos. ¿Por qué? Quiere decir lo que ya les decía. Hubo gran cantidad de materia orgánica y esa materia orgánica ha sido degradada por microorganismos. O sea, no solo hay materia orgánica, sino que hay microorganismos. Conclusión, cuando hay nitritos y nitratos altos, hay contaminación. Aquí nos presenta, para que lo miren con calma, algunas determinaciones, algunas guías de laboratorio. Como yo les comentaba, ustedes cuando lleguen a un laboratorio van a tener que seguir e interpretar los protocolos del laboratorio. Ya analizamos alcalinidad y dureza con EPQ, se dieron cuenta que son protocolos bastante específicos, donde ustedes van a poder seguir paso a paso sin riesgo de equivocarse siempre y cuando sigan las instrucciones del qué hacer y cómo hacerlo. Estas de todas maneras son otras guías que no corresponden a EPQ, pero que les puede servir para tener una idea de cómo utilizar equipos distintos a los que están en la empresa. Fosfatos es también un indicador interesante porque recuerden que la mayoría de los detergentes están fabricados con fosfatos. Entonces, el fósforo se encuentra como fosfatos y al ser también un nutriente esencial para organismos fotosintéticos puede estimular el crecimiento desmedido de este tipo de organismos o microorganismos, generando condiciones de eutrofización en cuerpos de agua. Entonces, la presencia de fosfatos no solamente puede indicar contaminación por residuales de jabones, que también se analizan como tensoactivos, sino que también son indicadores en el agua en unas proporciones menores de eutrofización o de contaminación. O sea, todos los parámetros que se analizan en el agua son porque son indicadores de algún otro tipo de contaminación. Los fosfatos normalmente se eliminan mediante un proceso de coagulación y cuando el coagulante que se utilice contiene aluminio. En estos casos se puede utilizar policloruro de aluminio, sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, entre otros. Los fosfatos son fácilmente, se pueden eliminar con la ayuda del sulfato de aluminio, que es lo que utilizamos en planta. De este modo, cuando hay presencia de fosfatos en el agua efluente de la planta de tratamiento, se debe hacer test de Harras para validar la dosis óptima de coagulante para que los fosfatos obtengan una concentración inferior a la máxima permitida. ¿Qué nos está diciendo esto? Miren que nosotros hacemos en planta pruebas de Harras todos los días, pero de lo único que nos preocupamos prácticamente es de la turbidez y el color del agua, ¿cierto? Para eso es que hacemos la prueba de Harras. En medio de eso, en medio de ese proceso, también estamos removiendo fosfatos. No sé si tengan ustedes, no he visto en las plantas que he visitado, montado fosfatos para identificar si las aguas naturales que ustedes captan en alguna de las plantas pudieran tener fosfatos. Si es así, me imagino que el Laboratorio Central en Tebaida ya las tendrá identificadas. Pero la buena noticia, pues, es que el sulfato, sobre todo el sulfato de aluminio, es un muy buen método para remover esos fosfatos en el agua y evitar la eutrofización de la misma. Los cloruros son los iones de cloro de carácter inorgánico como tipo sal presentes en el agua y que en alto contenido pueden generar procesos de corrosión de las tuberías. Está asociado a características organolépticas que le confieren un sabor salado al agua por la presencia del cloruro de sodio.
Por eso se analiza cloruros. Este, más que un interés directamente asociado con la salud de las personas, está asociado es al daño en tuberías, o sea, más a procesos de tipo económico. Pero el problema con el agua es que aunque no le va a hacer un daño inminente a la salud de las personas, sí le confiere cierto sabor desagradable al agua, un sabor salado que pues no es la idea que nuestra agua tratada salga con algún tipo de estas características. Cuando el agua a la salida de la planta de tratamiento supera el límite máximo permisible de cloruro, se debe hacer una revisión de los equipos de intercambio iónico, ósmosis inversa o ablandamiento, que son las etapas con las que suele tratar este parámetro. Miren que la mayoría de plantas que tenemos en el Quindío no tienen equipos de intercambio iónico o ósmosis inversa. Estos son unos tipos de tratamiento como muy usados, por ejemplo, para desalinizar agua de mar. Nosotros contamos con filtros convencionales. Algunas de los he visto, de pronto no he tenido la oportunidad de ver en EPQ, pero sí he visto algunas plantas privadas con equipos de intercambio iónico, pero no es lo común, pues no es lo común que nosotros tenemos. Sin embargo, este es uno de los parámetros que nos exige la resolución para analizar el agua. Los sulfatos pueden estar presentes en el cuerpo de agua, también en el agua natural por procesos de mineralización, o sea, el paso por rocas y sustancias que le confieren esta característica al agua. Algunos compuestos son el sulfato de magnesio, el sulfato de sodio, el sulfato de calcio, y el exceso de este tipo de sulfatos puede generar no solamente problemas de corrosión en las tuberías, sino que si sobrepasa el límite máximo permisible, que según la resolución colombiana es de 250 miligramos por litro, pueden generar un sabor amargo en el agua. Y por encima de 400 miligramos sí puede afectar la salud de las personas, generándole diarrea y deshidratación. Entonces, esto de los sulfatos es un parámetro asociado no solamente a la calidad de las tuberías y al asunto económico, sino a través también a la salud de las personas, pues si llega a sobrepasar los 400 miligramos. La resolución dice que máximo en el agua de salida debería estar en 250. La eliminación de los sulfatos se realiza a través de equipos de intercambio iónico, ósmosis inversa o procesos de ablandamiento si el agua fluente de la planta de tratamiento supera el límite máximo permisible. Aquí nos dan, como les digo, algunos tips, algunos em, guías de laboratorio que nos dicen cómo se puede analizar fosfatos. Lo último que nos queda para aprender o para recordar dentro de estos parámetros son los ensayos de jarras. Entonces, vamos a ponerle cuidado. Sé que muchos de ustedes los hacen todos los días, otros no. Entonces, vamos a ponerle cuidado a este video tan interesante que nos trae el documento. Ensayo de jarras. El ensayo de jarras o ensayo de tratabilidad es un procedimiento a través del cual se busca una aproximación a la dosis óptima del coagulante y/o los auxiliares de coagulación, así como los gradientes de velocidad para mezcla rápida y lenta, coagulación y floculación, respectivamente, a utilizar en la planta de tratamiento de agua potables PTAP. De acuerdo con el RAS 2000 en el título A, el ensayo de jarras debe realizarse diariamente bajo las condiciones fluctuantes de estado del tiempo, periodo de lluvias y periodo seco, en todos los niveles de complejidad en el territorio nacional. El proceso de coagulación permite la desestabilización de partículas o impurezas presentes en el agua que no lograron ser removidas en etapas anteriores, dadas sus características y tamaño, estado coloidal o disueltas en agua, las cuales podrán ser detectadas y retenidas posteriormente en procesos de sedimentación y filtración.
El equipo utilizado para la determinación de dosis óptima es el equipo de jarras, el cual puede ser de 4 a 6 puestos. Consta de un sistema de agitación mecánica múltiple a través de paletas. Se expresa como gradiente de velocidad, recipientes de agitación, vasos de precipitado y un temporizador. La determinación de la dosis óptima del coagulante está relacionada con el tipo de agua a tratar, de acuerdo con las fuentes de abastecimiento, superficial, subterránea o mixta, así como con factores mencionados a continuación. 1. Tipo de coagulante y auxiliares de coagulación. 2. Cantidad de coagulantes. 3. Concentración del coagulante. 4. Características del agua a tratar. Color, turbiedad, pH, temperatura, entre otros. 5. Agitación. Los coagulantes convencionales más utilizados son sales ácidas tales como sulfato de aluminio, aluminato de sodio, sulfato ferroso y cloruro férrico, que bajan el pH de agua cruda, por lo que en algunos casos se utilizan auxiliares de coagulación como la soda cáustica para corregir el pH y favorecer la acción de la coagulación. La dosificación del coagulante en mezcla rápida, 100 RPM durante un minuto, dependiendo los parámetros de cada planta de tratamiento, permite la formación del FLOC derivado de la desestabilización de la impureza. Su determinación comparativa por características como su tamaño y capacidad de sedimentación puede realizarse a través del índice de Willcomb, tal como si el flóculo es coloidal, visible, disperso, claro, bueno o excelente. Una vez realizado el ensayo de jarras, se puede determinar la dosis óptima de las sustancias químicas, coagulantes y o auxiliares de coagulación, a partir de la eficiencia, porcentaje de remoción, de la turbidez antes y después, porcentaje de remoción a partir de la turbidez. De acuerdo con la resolución 330 de 2017, en su artículo 111, la dosis óptima del ensayo de jarras es la línea base para la dosificación en la planta de tratamiento de acuerdo con las variaciones de calidad del agua cruda. Bueno, yo sé que este es un equipo que todos los días algunos de ustedes lo ven, pero para los que no, así se ve un probador de jarras. Por lo general son 6 jarras, a veces son simplemente beaker de 1 litro o de 2 litros, a veces son jarras cuadradas, depende mucho pues de qué tipo de equipo se haya conseguido. Lo que sí o sí tienen es una luz inferior que permite ver a través de las jarras. Miren, este es con beaker, este es con jarras cuadradas, que permite ver a través de la jarra para identificar dónde podemos encontrar el mejor floc formado. El video les decía que este equipo lo que hace es simular el funcionamiento de la planta de tratamiento. Entonces recuerden que en la planta de potabilización tenemos cuando ingresa el caudal del agua a nuestra planta, tenemos un sitio donde dosificamos el reactivo. Ese sitio es el que en este equipo se simula como una mezcla rápida, que es cuando ponemos a funcionar estas aspas a muchas revoluciones, o sea, muy, muy rápido durante poquito tiempo, porque ese es el principio por el cual funcionan los coagulantes o el sulfato de aluminio. Ellos funcionan en turbulencia, no funcionan cuando está el agua en calma. O sea, usted coge el agua en calma y por goticas le pone sulfato y eso no le va a servir para nada. Tiene que haber turbulencia. Eso es precisamente lo que se quiere simular en estos equipos. Entonces, durante un minuto, 100 revoluciones. ¿Qué quiere decir? Que giran muy rápido las aspas durante poco tiempo para simular esa mezcla rápida. Por eso les decía, algunos de ustedes en planta tienen que garantizar que la turbulencia en el momento en que se dosifica el reactivo en planta tiene que ser muy alta. Ustedes tienen diferentes estrategias para aumentar esa turbulencia, tanto como puedan hacerlo. Háganlo porque de eso depende mucho la eficiencia del reactivo. Una vez que él haya entrado al agua y se haya combinado con ella, pues lo que hace es generar una desestabilización interna de las partículas para que ellas se vayan agrupando y formen flocks. En algunas ocasiones esos flocks no son evidentes o no son
hacemos y hacemos pruebas y en las 6 jarras ninguna nos da. A veces funciona mucho como ayudante de coagulación utilizar la cal o, bueno, el hidróxido de sodio pues con mucho cuidado la soda cáustica porque es una base muy fuerte. Eh, pero la cal, soluciones de cal, también pueden servir como ayudantes de coagulación que ayudan a que el sulfato de aluminio genere y haga flux más grandes y de paso estabilizan y mejoran el pH. El caso es que una vez esos flux se hayan formado, bueno, las revoluciones después, ustedes saben que se le baja el movimiento de las aspas a un mínimo, que por lo general son entre 20 y 40 revoluciones, para simplemente hacer que esos flocs, todos sensibles que se van formando, se vayan uniendo unos con otros y se vayan haciendo más grandes y más pesados para que se puedan ir al piso y se puedan sedimentar. En la planta de tratamiento, no, bueno, hay algunas plantas que sí tienen floculadores con aspas, otros no. La mayoría de los que tenemos en campo, simplemente lo que hacen es pasar el agua a través de un recorrido lento donde choca con diferentes como losas separadoras o unidades de separación que hace que esos flocks se unan unas con otros levemente. El choque es muy lento para que ellos se vayan uniendo unos con otros y se vayan volviendo pesados hasta que en el caso de la planta nuestra llegan a un sedimentador, que es un sitio donde definitivamente pues todos los flocks que estaban más gorditos, miren, este es un agua como residual que está más oscura, donde los flocks más pesados se van al piso. Y logramos de esa manera clarificar el agua, retirando turbidez, retirando olor, retirando fosfatos, sulfatos, muchos analitos que pueda traer el agua. En el caso del equipo, pues simplemente paramos las aspas para simular que ya no hay nada de movimiento y dejamos que el agua se clarifique. En los equipos con mayor tecnología podemos tener este elemento que nos permite muestrear el agua directamente de la mitad, más o menos un poquito más abajo de la mitad de la jarra, para garantizar que no estamos tomando la muestra ni muy arriba ni muy abajo y sobre todo que no la estamos moviendo o agitando a la hora de tomar. Esos equipos son muy interesantes. Cuando tenemos un equipo que funciona con Beaker, pues de malas nos toca con todo el cuidado tomar la muestra directamente del Beaker, no tanto, no tan de la superficie, pero sí ni tan abajo, más o menos a la mitad del elemento. Miren, aquí está una prueba típica de jarras que muestra como la cantidad de floc. A veces tenemos suerte y todas las dosis floculan y cuál mejor. Entonces uno escoge la que mejor floculó y la que mejor sedimentó. En ocasiones, por efectos varios que pueden existir en la fuente, pues no nos da ninguna, ¿cierto? Y tenemos que estar repitiendo la prueba hasta poder lograrlo. Otra cosa que quiero mostrarles, yo les traje un video de Hatch para mostrarles el uso de un espectrofotómetro. En Tebaida tendrán uno, en el SENA van a ver otro, siempre son distintos, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Miremos este ejemplo, que es en términos generales cómo funciona un espectrofotómetro con el cual vamos a analizar todo lo que les dije anteriormente. Sulfatos, cloruros, nitritos, nitratos, magnesio, manganeso, en fin. El video de hoy es sobre el espectrofotómetro. Vamos a revisar nomás los puntos generales de cualquier aparato de este tipo. Obviamente tienes que revisar el manual, ¿no? Porque estas indicaciones son generales. Cada aparato a lo mejor puede variar un poquito.
Entonces, lo primero es, este aparato necesita un tiempo de calentamiento de 30 minutos según el manual. Lo que hacemos es llegando, lo prendemos y después pues preparamos nuestro, preparamos la práctica, etcétera, para que ya esté listo cuando lo vayamos a usar, ¿no? Después, en la práctica, te va a indicar qué nanómetros, o sea, qué longitud de onda tienes que revisar las muestras, ¿no? Entonces, aquí se mueven nanómetros aquí. Entonces, digamos que la práctica dice que 470 nanómetros. Bueno, pues subimos. ¿Okay? Y lo siguiente sería calibrar. La calibración en este caso va a ser con agua, debe ser destilada o deionizada, o sea, que no traiga sales, pues. Y aquí ya tengo cargada, ¿sí?, la celda con el agua. ¿Sí? Ahorita la vamos a calibrar. Primero les quiero decir que las celdas es muy importante que revisen que estén bien limpias, sin manchas, sin rayas. ¿Ven estas marcas como flechas aquí? Ahorita tenemos estos dos tipos de celda. Esta que tiene como una restricción aquí abajo y esta es totalmente cuadrada. ¿Okay? Sin embargo, las dos tienen esta flechita. Esa flechita es para que tú sepas que ese es el lado donde debes de meter la celda al aparato. ¿Okay? Es el lado de enfrente, digámoslo así. Y entonces, este lado, atrás y enfrente, es donde la luz va a atravesar. Entonces, ese es el lado que debes de poner más atención, que esté limpio y sin rayas. Si ves que acá está opaco, okay, debe ser aquí donde tú pones la atención. Las celdas manipulan hacia aquí arriba, ¿sí? O puedes hacer así como dices, pero nunca toques aquí donde va a ser la medición, ¿está bien? ¿Sí? Y después abres, se coloca con la flecha pues hacia enfrente, así como dice aquí. ¿Okay? Esa es la única manera en que puedes meter la celda, si no te va a marcar error en la medición. O sea, puede ser que no te marque error, me refiero a que tus mediciones no van a ser confiables. ¿Okay? Entonces vamos a meter el agua, ya para calibrar, metemos el agua. Vamos, y en este caso es el botón de la calibración 0, observancia 100 de distancia, ¿no? Como ves, el agua no absorbe nada de luz, deja pasar toda la presente toda, ¿ok? Y ya está calibrado. Cada que muevas longitud de onda tienes que calibrar, ¿ok? Y luego ya metemos la muestra, en este caso es naranja de metilo. Como ves, sabes, ¿no? Acá arriba está la flechita. Vamos a ver. Y en este caso, este aparato no necesitas aplastar ningún otro botón, nos da directamente la lectura, registras y luego pues a sacar la muestra. Si necesitas mover nanómetros, vuelves a calibrar con agua. Muy bien. Vamos a hacer una aclaración y un recorderis de información. Este es un tipo de espectrofotómetro. Existen de varios tipos de distintas marcas. Algunos les quise traer este video porque por ejemplo, le pide la longitud de onda. Recuerdan que decíamos que este es un equipo que funciona con una lámpara que por lo general es de tungsteno y el tungsteno emite rayos de luz a diferentes longitudes de onda. Hay una longitud de onda prácticamente para cada parámetro a analizar, porque no todos los parámetros absorben el mismo tipo de luz a la misma longitud de onda. Entonces, algunos equipos le dicen número del método. O sea, usted tiene que tener un manual, siempre hay que tener el manual del equipo con el listado de métodos que puede analizar el equipo. A veces está en el manual, a veces está en la tapa del turbidimetro. Entonces usted le dice, voy a dar un ejemplo, el 121 que es para hierro. Entonces le pone 121. Algunos equipos le van a pedir cuadre la longitud de onda 420 nanómetros. Entonces usted manualmente o con los botones tiene que hacerlo. Otros, con el hecho de que usted le haya dado el número del método, él solito le cuadra la longitud de onda. Lo que sí o sí piden todos los equipos de todas las marcas es una calibración a cero. ¿Qué quiere decir? Que usted le va a decir, mire, esto es no tener analitos, esto es agua destilada. El agua destilada desionizada, pues se supone que no tiene absolutamente ninguna contaminación. Entonces siempre le va a pedir un cero, no le va a decir calibración, le va a decir cero en la pantalla.
Entonces 0 quiere decir que usted coge una de las celdas, sea cuadrada de cuarzo, como que la que les mostré esta chica, o sea la redonda, que a veces también viene en redonda como tubitos, con todo el cuidado, ya saben que no se puede tocar, que solamente se la puede mover como desde arriba, que no se la puede lavar con elementos que la puedan rayar, que para agua potable se recomienda muchísimo echarle el producto siliconado, en fin, con todo, y además cuidarla porque la celda es súper cara. Entonces, con todo el cuidado, pone la celda con el agua destilada, ubicando la ranura o la flecha que traen esas celdas en el punto donde dice el equipo que usted debe ponerla y cierra. Siempre cierra la tapa para que no haya interferencia. Y ya le dice, bueno, le marca la tecla 0. Eso es un 0. Y una vez que el equipo ya tenga el 0, entonces usted ya puede poner su celda con la muestra que vaya a analizar y a veces le tiene que dar enter, a veces no le tiene que dar nada, como pasó con este equipo, y ya le sale su parámetro. En ocasiones no es tan sencillo como poner la muestra y ya. Entonces el equipo le va a decir en la pantalla, adicione un sachet del reactivo, por ejemplo, si es para hierro, F1. Puede ser, espere 2 minutos y el mismo cronómetro del equipo se los cuenta y ahora sí introduzca la celda y mídalo. O pueda que le diga adicione un sachet de F1, 3 gotas del F2, una mini scoop o mini cucharadita que a veces traen los reactivos de yo no sé qué otra cosa y después espere tanto tiempo entre tanto, o sea, todo se lo va diciendo y usted hace lo que le diga el equipo que tiene que hacer, espere el tiempo que tenga que esperar y luego ya mete la celda y espera la medida. La buena noticia es que, como les digo, no nos da no nos da opciones de inventar nada. O sea, los espectrofotómetros ya vienen como con todo lo que usted tiene que saber y todo lo que usted tiene que hacer. Entonces es simplemente aprender a seguir el resultado. Después de esto, que es ya lo último que vemos, hay una información sobre los métodos de estandarización que aunque no es del resorte del tecnólogo, o sea, los tecnólogos en supervisión de sistemas, por lo general no estamos dentro del laboratorio estandarizando los métodos, suele ser una función del químico que contrata la empresa. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan y sepan, porque a veces habrán empresas pues que no tengan para contratar mucho personal y el tecnólogo va a tener que saberlo. ¿Para qué se estandarizan los procesos? Se estandarizan para garantizar la exactitud. ¿Qué es estandarizar? Estandarizar es crear un método para que las cosas se hagan siempre de la misma manera, que no sea que llegó un operario o llegó otro a hacer las cosas desde como él le parece que se deben hacer, sino que el laboratorio le dice, no, mire, aquí tenemos esto estándar y se hace así, con este equipo, de esta manera, en este material, con tantas gotas, el reactivo se prepara así, más o menos lo que ustedes vieron en el formato de alcalinidad y dureza de EPQ. O sea, no da campo a nada. Eso es estandarizar, eso es tener un método estandarizado. Entonces se hace con el fin de que los resultados sean lo más exactos posible. Y que si usted está trabajando por duplicado o triplicado, pues lo ideal es que cada vez que analice la misma muestra, pues le dé igual o muy parecido, que no le dé una vez un valor y luego otro muy distinto, porque pues ahí hay un error, algo está pasando. La precisión que indica el grado de concordancia entre los resultados obtenidos para réplicas, lo que les acabo de decir. Entonces, si hacemos varias réplicas del mismo parámetro, pues, ¿qué nos indica que estamos siendo precisos cuando todos los ensayos que hacemos nos dan, ojalá, lo mismo? La linealidad se refiere a la proporcionalidad entre la concentración y la señal producida por el instrumento. ¿Qué pasa? Que estos equipos, los espectrofotómetros, en ocasiones, sobre todo cuando los reactivos de la marca son muy costosos, nosotros podemos meterle curvas de calibración. Entonces,
podemos preparar sustancias a diferentes concentraciones, o sea, cuando nosotros sabemos porque hemos preparado la concentración, entonces decimos, vamos a preparar una solución de carbonato de calcio al 0,1 partes por millón, a 0,2, a 0,3, tarararara, hasta 1,5. Y metemos esas muestras al equipo y le decimos, mira, esto es 0,1 partes por millón. O sea, le creamos una línea que a veces no es línea, sino que es curva, pero le creamos una ruta, digámoslo así. Y así cuando traemos otra muestra y la metemos, el equipo va a decir, bueno, con este antecedente que yo tengo, esta curva de calibración que me metieron, yo ya sé decir por interpolación o extrapolación cuál es el valor de la muestra que me acaban de dar. Los límites de detección hacen referencia a que todos los métodos, sobre todo los espectrofotométricos, no, y los otros también, se estandarizan para determinado rango. Entonces, este formato que yo les pasé, que nos prestaron del laboratorio de PQ, establecía un rango y un tipo de agua. Entonces decía, este es un formato para calcular alcalinidad de agua potable, que más o menos está entre un valor de, creo que hablaba como entre 50 y 500. No podríamos con ese protocolo analizar un agua residual, un agua industrial que tenga 1000 y pico de alcalinidad. Seguramente el reactivo no va a ser el adecuado. Aunque la fórmula va a seguir siendo la misma y el proceso el mismo, los reactivos que usamos pueda que no sean los adecuados. Entonces, todos los métodos tienen un límite de detección. Entonces le dice, mire, este método o este grupo de reactivos del espectrofotómetro le sirven para determinar hierro entre 0 y 2. Si usted sabe que esa agua tiene más de 2, le va a dar fuera del rango la detección. Entonces tiene que usar otro kit de reactivos. Es algo como eso. La sensibilidad hace referencia em, a la curva, a la curva de calibración como a la pendiente que se genera por concepto de esa curva. La sensibilidad es la capacidad que tiene el equipo de identificar esa información que usted le metió en esa curva. O sea, lo que yo les decía es que aquí uno prepara soluciones y le dice al equipo cuál debe ser su respuesta. Y luego él, electrónica e inteligentemente, cuando metemos una muestra cualquiera que él no sabe qué es, pues es capaz de identificar en medio de qué concentraciones está y es capaz de identificar o de decir o de dar un resultado para determinado parámetro. El porcentaje de recuperación es la capacidad que tiene un procedimiento analítico para determinar cuantitativamente una especie química que ha sido adicionada a una muestra. Bueno, estamos hablando, todo mire que hacen referencia a lo mismo, a un analito, a un contaminante, a un químico que está en el agua y que lo necesitamos medir o que lo hemos preparado y metido al equipo para generar una curva de calibración o un antecedente, digámoslo así, para que el equipo sepa a qué atenerse cuando llega nuestra muestra de agua. Bueno, la validación experimental, la revalidación y la documentación en el montaje y la metodología es muy importante. Todo tiene que estar por escrito. Todo lo que se hace en un laboratorio, sobre todo si estamos montando nuevos métodos, debe quedar registrado para que otra persona que llegue, digamos que se hizo el montaje de una determinación de una manera específica y por alguna razón no resultó. Eso tiene que quedar documentado para que si alguien más viene con la idea de hacer lo mismo, sepa que no dio o que pueda perfeccionar el método para que en este caso, basándose en lo que ya hizo otro, sí den los resultados indicados. Entonces, esas son las ventajas como de los sistemas de calidad y de la necesidad de estandarizar los métodos. Aquí el documento nos da otra vez una información sobre qué son las curvas de calibración,
cómo meterlas a los equipos. Como les digo, esto es importante que lo lean, es un buen referente, aunque se nos sale un poquito del quehacer del tecnólogo en supervisión como tal, pues es interesante que ustedes lo conozcan. Vuelve a hablar de la conductividad, de la turbidez, de las determinaciones potenciométricas. ¿Qué quiere decir determinaciones con pH? O sea que no solamente se ayuda uno con un cambio de color, sino que se ayuda a identificar los analitos con un cambio de pH. Ya sabemos que el color, las unidades del color son unidades platino-cobalto y que existe un color real y un color aparente. Ya sabemos que el color aparente es el tal cual el que viene en la muestra, pero para determinar color real, que es el que exige la normativa, tenemos que filtrar. ¿Con un filtro de qué? De 0.45 micras. Y bueno, finalmente, el análisis microbiológico. Todo lo que vimos anteriormente, pues son pruebas físico-químicas, pero también es muy importante y, mejor dicho, también no es sumamente importante el análisis microbiológico porque estos bichitos que no se ven si tienen una incidencia directa sobre la salud y una incidencia que puede ser nefasta incluso, porque microorganismos como amebas, Shigella, Salmonella, E. coli, ustedes saben perfectamente que pueden causar no solamente EDAs, que son enfermedades diarreicas agudas, sino que pueden llegar a gastroenteritis o hasta la muerte de las personas. Por eso es tan importante analizar microorganismos. El trimestre pasado estuvimos viendo cómo se muestrean, entonces que el frasco tiene que estar esterilizado y que nosotros tenemos que ponernos todos los elementos de seguridad para no contaminar la muestra y llenar el frasco solo, o sea, dejando un espacio para que las bacterias respiren, ¿cierto? En este caso, el documento nos recuerda todo eso, nos cuenta qué es cada tipo de microorganismo, entonces miren que en el agua pueden haber bacterias, virus, protozoos o hongos. ¿Cuáles son las más comunes? Las bacterias. Las bacterias son sumamente pequeñas, están entre 0,5 y 3 micrómetros. Recuerden que un metro tiene 1.000.000 de micrómetros, entonces miren lo pequeñito que son, 3 micrómetros o 0,5 micrómetros. Son microorganismos como los cocos, diplococos, cocos en cadena, bacilos fusiformes, espiroquetas, bueno, y una cantidad de bacterias que puede contener el agua. Los bacilos les suenan conocidos. Los bacilos son bacterias, los lactobacilos son bacterias buenas que son las que generan el yogur. Usted pone lactobacilos en la leche y le generan yogur y eso está bien, pero no todas las bacterias son buenas. Entonces, son las responsables especialmente de las gastroenteritis y de las enfermedades diarreicas agudas. De los virus, yo creo que ya tenemos máster todo después de lo que nos tocó vivir en la pandemia, ¿cierto? Los virus son organismos que atacan el ARN y el ADN de otras células. Acaban con el material genético de la otra célula y la reemplazan prácticamente. Así es como se reproducen. Los antibióticos no sirven contra los virus. Por eso es que cuando nos da una enfermedad viral, como puede ser una gripa, como puede ser, incluso hay diarreas que son virales producidas por virus, no, el tratamiento que nos da el médico no es con antibiótico, nos dice, pues paciencia y espere, que fue lo que nos tocó con el COVID. No había una droga específica para matar el virus como si lo hay para las bacterias. Los virus son sumamente más pequeños que las bacterias. Funcionan y trabajan de manera distinta. Entonces, no hay un antibiótico que mate virus. Lo normal es dejar que cumpla su ciclo dentro del organismo y se vaya. El peor virus que nos ha tocado, pues el virus del COVID-19. Hay otros microorganismos un poco más grandes que van entre 3 y 100 micrómetros. El más conocido de pronto es este Entamoeba histolítica,
que es el precursor o el causante de la amibiasis. Las amebas son microorganismos protozoarios que cambian de forma. Entonces ellas tienen como unas estructuras en su cuerpo que hace que se adapten y cambien de forma. Por eso es tan difícil eliminarlas de las personas. Y se recomienda es consumir muchas frutas o elementos con fibra, mango, piña, donde se enreden las amebas y puedan sacarlas del cuerpo porque son difíciles de eliminar por culpa de su forma de ser. Y los hongos, creo que todos hemos visto hongos en el pan, en el queso, en las frutas, ¿cierto? Pueden ser levaduras, también hay hongos pues que son buenos, porque acuérdense que la levadura nos ayuda a generar el pan, hay hongos que nos ayudan a hacer procesos fermentativos, pero pues definitivamente hay otros hongos que no son para nada adecuados para la salud humana. Entonces todo ello se puede encontrar en el agua y lo más recomendable pues es eh, hacer un proceso para la determinación de estas bacterias, un proceso de desinfección adecuado, porque si no desinfectamos o esterilizamos el material que vayamos a usar, pues es probable que la contaminación no haya estado en la fuente de agua o en la planta de tratamiento, sino en los elementos. Y sería muy grave, dadas las características que tiene estas bacterias, como laboratorio dar un resultado de que está contaminada con E. coli o con salmonella o con shigella, y de pronto la contaminación fue en el frasco que usted usó. Entonces es muy importante todo el material que se va a utilizar para microbiología, esterilizar y desinfectar. ¿Cómo se esteriliza? Sometiendo el material que tiene que ser de vidrio a 121 grados centígrados por 15 minutos en un equipo que se llama autoclave. El autoclave es como una olla a presión. Eso se llama esterilización húmeda. Y si no tenemos un autoclave, entonces un horno a 150, 180 grados durante 2 horas o flameando con el mechero. Y la desinfección solo se limita a la presencia, pero no garantiza una eliminación completa y se realiza a través de sustancias químicas como el hipoclorito. Entonces, acuérdense que desinfectábamos cuando hacíamos muestreo, desinfectábamos el sitio, la llave en el agua potable, esa se desinfectaba con hipoclorito o con algún amonio cuaternario. Pero ya el frasco como tal tiene que estar esterilizado para garantizar que todas las bacterias se murieron. ¿Cómo se hace estos análisis? Se nos escapan también a la función del tecnólogo, por lo general lo hacen biólogos o microbiólogos, especialistas en el área, pero ¿qué es lo que hacen? Preparan un caldo de cultivo. Como ustedes saben, bueno, de pronto no lo saben, pero caldo de cultivo es a lo que le suena, un caldo donde se puede cultivar bacterias, o sea, es una preparación con unos nutrientes que se sabe son los adecuados para que cierto tipo de bacterias se reproduzcan. Entonces se prepara, eso es un medio de cultivo, se prepara el medio de cultivo, se lo lleva a tubos de ensayo o a cajas Petri y luego con un asa bacteriológica, que es como una pequeña lanza, o por filtración por membrana, que es pasar 100 mililitros de agua a través de un filtro y el filtro se lo mete al caldo de cultivo, ahí se ve qué tipo de microorganismos empiezan a crecer. Y se hace el análisis del producto. Les voy a mostrar cómo son los equipos de filtración por membrana. Que los van a ver ahora que hagamos práctica, pero quiero mostrarles. Este es un equipo típico de filtración por membrana. Son embudos que pueden ser de acero inoxidable, plástico o vidrio, donde usted coloca un filtro microbiológico apropiado a la bacteria que quiera identificar. Este equipo está conectado a una bomba de succión para que la filtración sea rápida y usted coloca 100 mililitros de agua, simplemente la pasa a través del filtro y lo que nos interesa es el filtro. Y luego de ese filtro lo colocamos
en unos elementos que se llaman cajas Petri, que tiene el caldo de cultivo dentro. Entonces, esta es una caja Petri con un caldo de cultivo. O sea, alguien preparó el caldo, lo dejó ahí, el tiempo adecuado, y luego, miren, esto lo hicieron, cogieron, metieron un asa, que es como un palillito metálico, en el agua o en la sustancia que querían analizar, y le hicieron un camino ahí al caldo de cultivo. Si no hubiera habido ninguna bacteria, pues no se marcaba, no pasaba nada. Pero cuando hay bacterias empiezan a dar positivo dependiendo del caldo. Entonces, por ejemplo, aquí ya sabemos que se generaron una cantidad de microorganismos que cada caldo de cultivo nos dirá cómo reconocerlos. Entonces, hay unos caldos eh, que nos permiten reconocer las bacterias incluso por el color. Entonces nos dicen si le salen unas que son moradas como con una bombita de aire, eso es E. coli. Si le dieron solamente azules, eso es coli total. Si le dieron de tal manera, son hongos. Si le dieron asá, bueno, esos caldos de cultivo son así, miren. No es así una cosa como que bonita y hay que tener mucho cuidado. Aquí sí todos los elementos de protección son para la persona que esté analizando. Se utilizan cabinas de extracción especial también para proteger la muestra de sus bacterias y para protegerlo a usted, los elementos de protección de las bacterias que está cultivando. Y existen así infinidad de marcas de medios de cultivo que nos permiten analizar diferentes bacterias. Miremos una que yo conozco, que es el Chromocool para E. coli. A ver si nos muestra. Ah, mírenla, aquí está. Entonces el Chromocool es un caldo de cultivo y le dice, si son rojas normales, eso es coli total. Pero si es azul, aquí no se alcanza a ver, si es azul y tiene como una bombita encima, eso es E. coli. Entonces el bacteriólogo lo que hace es hacer un conteo y dice, en 100 mililitros de agua hay tantos, a veces millones de bacterias, porque ellas por lo general no se presentan solas. Eso cuando hay una, hay varias. A veces salen tantas que son imposibles de contar y toca diluir la muestra. Bueno, ese era chisme bacteriológico, que como les digo, el método se escapa a la acción directa del tecnólogo, pero pues es muy importante que ustedes sepan de dónde viene esto y cómo se hace un análisis microbiológico. Y para el día en que de pronto les toque hacerlo, pues no les parezca como cosa del otro mundo. Finalmente, pues todos sabemos que debemos estar sujetos a preparar reportes, a hacer reportes de resultados de la calidad del agua. Hay un asunto muy interesante que la normativa nos exige a todas las empresas de servicios y es el cálculo del IRC. Me imagino que ustedes están relacionados con la palabra. Es un índice de calidad, es un indicador de la calidad del agua. Es un índice de riesgo, o sea, sabiendo que si el agua supera los límites permisibles, tanto de sustancias microbiológicas como de sustancias químicas, sí, como planta de tratamiento, como empresa potabilizadora, estamos sacando un agua que está sobrepasando esos límites máximos, pues estamos exponiendo a la población a un riesgo. Entonces, los departamentos y los municipios, mejor dicho, todas las empresas prestadoras de servicios públicos están obligados a calcular este índice de riesgo. Este índice de riesgo está determinado y explicado en la resolución 2115. ¿De qué se trata? De que usted haga un análisis total a una muestra de agua y analice con qué está cumpliendo y qué no está cumpliendo. Entonces, por ejemplo, E. coli en el agua. ¿Cuánto permite la normativa que puede haber de bacterias E. coli en el agua? 0. Usted no puede tener E. coli en el agua potable. Pero si de pronto le salieron por ahí unas 100 E. coli o le salieron unas 50 o unas 5, resulta que en la valoración de ese parámetro usted tiene que poner ahí
100 puntos. Estos no son puntos buenos, o sea, lo que más da puntos malos es la E. coli, el coli total, el color aparente, porque en este color se pueden esconder las colis y cualquier otro microorganismo. Carbono orgánico total, aluminio, nitritos, pH, hierro total son de los que dan más puntos malos. Acuérdense que estos son puntos malos. Si usted no está cumpliendo con estos parámetros, entonces se suma todos los puntos malos y el porcentaje de IRCA es ese puntaje de todo lo que usted no cumplió entre el puntaje total de todos los parámetros analizados por 100. Y eso le va a dar un valor. Entonces, si su planta de tratamiento está entre el 80 y el 100% del índice de riesgo, pues definitivamente es inviable sanitariamente. Aquí nos cuentan cuál es el procedimiento a seguir. El agua no sería apta para consumo humano y se debe informar pues inmediatamente al alcalde, al gobernador, a la superintendencia, al ministerio, a la Contraloría, a la Procuraduría, mejor dicho, al Arcángel San Gabriel, a todo el mundo. Si estamos entre 35 y 80, es un índice de riesgo alto. Se debe informar a la gobernación, a la superintendencia, a la alcaldía. El agua no es apta para consumo humano. Se debe hacer una gestión directa. Acordémonos que no todos los municipios, no todas las poblaciones tienen el dinero o la planta general pues no tiene los recursos o la gobernación no tiene los recursos como para que todas las plantas tengan la misma calidad. Entonces es probable que en algunos municipios o poblaciones pequeñas pues tengamos unos riesgos de este tipo, de 14,1 a 35 medio, de 5,1 a 14 bajo y de 0 a 5 no hay riesgo. O sea, usted puede tener hasta un índice del 5% y sigue simplemente con el control y la vigilancia, pero el agua sí es para consumo humano. Exploremos un poquito la resolución para que ustedes se acuerden dónde encontrar la información. Resolución 2115 del 2007. Recuerden que esta resolución la hemos estado analizando ampliamente porque aquí es donde están los límites máximos permisibles. Entonces, si estamos analizando algún parámetro, pues tiene que ser por algo, ¿cierto? Entonces, la resolución dice sí, hay algunas sustancias que están directamente relacionadas con la calidad o la salud de las personas, entonces las pone de primeras. Por ejemplo, cobre en 1 máximo, en un aparte por millón o miligramos por litro. Mercurio puede estar hasta en 0,001. Más de eso, un riesgo para la salud. Entonces le dice de las sustancias asociadas con la salud, directa, indirecta, de las sustancias que tienen más importancia económica que sobre la salud. Bueno, después de decirle todo eso, al final le explica con toda la claridad del mundo qué es el IRCA. Entonces le dice, mire, esto es todo lo que usted le tiene que medir en el agua. Y si usted no cumple con alguna de estas cosas, entonces tiene que hacer un cálculo del análisis del índice de riesgo. Si usted el color aparente la resolución le dice que está en 15, me parece que es color aparente, usted la tiene en 20, entonces suma 6 puntos malos. La turbiedad, si usted está saliendo con una turbiedad de la planta mayor a 2, le van a decir, está en 3, listo, póngase 15 puntos malos en el índice de riesgo. Así con todos. Entonces usted suma todos estos puntos malos y se va a la fórmula y dice, bueno, el porcentaje de IRCA será el puntaje de riesgo asignado a las características no aceptables. Ojo, las que están bien, usted las deja ahí quietas, esas no tienen ningún valor, solo suma lo malo, puntos malos. Lo divide entre el puntaje de riesgo de todo lo analizado y lo multiplica por 100. Y eso le da el IRCA. Entonces, nuevamente acá está el mismo cuadro que vimos diciendo cuándo su análisis de riesgo indica que el agua no tiene problemas, es apta para el consumo humano y cuándo tiene inconvenientes, usted tiene que informarle hasta la misma presidencia de lo que está pasando.
Eso es, en términos generales, lo que teníamos definido para esta semana y con lo cual terminamos ya el trimestre. Entonces, chicos, nos vemos el jueves, resolvemos dudas, ampliamos algunos conceptos, reforzamos lo que no haya quedado como tan claro y los necesito con urgencia la próxima semana. Ustedes me dirán si van a venir en pareja, si van a venir de uno en uno, como ustedes quieran, pero necesito que me saquen esa disponibilidad para la próxima semana. Entonces, quedo pendiente de ustedes, de su respuesta. Nos vemos el jueves y el jueves ya cuadramos como todos los horarios y lo que nos falta. ¿Listo? Me encantó. Pues bueno, no los puedo ver, pero me encantó dirigirme a ustedes y estamos en contacto el jueves. Por favor, revisen el documento, léanlo con calma, descarguen las guías, vuelvan a ver los videos de esta última parte que se trató de pruebas de jarras, microbiología y pues como la información de lo que es estandarizar una práctica. Entonces, léalo con cuidado y el jueves resolvemos dudas. Un feliz resto de semana.